Dios, Padre nuestro, gracias te damos esta mañana por permitirnos el don de la vida. Al iniciar, Señor, queremos tener el gozo, la alegría de ser renovados en tu presencia. Danos un corazón sensible para percibir, para aprender y también, Señor, para disponernos delante de ti. Que esta mañana todo nuestro ser pueda ser, Señor, puesto en el altar delante de ti y que cada uno de los presentes y los nuestros, Señor, pueda recibir tu bendición. Vamos a reflexionar un momento en tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, qué bendición, como dijo la hermana, del programa que estamos siguiendo. Hemos llegado ya al quinto tema, que es titulado ¿Cómo guardar su palabra? Ese es el tema de esta mañana, ¿cómo guardar su palabra? Hemos estado repasando ciertas ideas que nos ayudan en nuestra devoción matinal con nuestro Dios. Y pues hoy vamos a añadir un elemento más, el, el proceso de aprendizaje, cómo nosotros podemos guardar la palabra del Señor. Y me gustaría introducirme haciendo la siguiente declaración. Si por alguna circunstancia la palabra escrita, es decir, la Biblia, este libro, fuese retirado de nuestro medio, pregunto, ¿podría sobrevivir usted espiritualmente con lo que ha almacenado en su memoria, en su mente, respecto a la palabra de Dios? ¿Cuánto usted recuerda de la palabra del Señor? ¿Cuánto usted ha grabado? ¿Cuánto usted ha retenido de la palabra del Señor? Si no tuviéramos acceso a ella, ¿cuánto usted podría recordar? Tengo que reconocer, hermanos, que eh, el uso de los medios digitales ha venido a hacer mucho más fácil a veces acceder a la palabra del Señor, y a veces ya no nos esforzamos por tratar de recordar. Si lo necesitamos, abrimos internet, nos metemos ahí y encontramos cualquier versículo que usted pueda desear encontrar. Pero uno de los grandes beneficios de la lectura de la Biblia es grabarla. Y entonces, también tengo que decir que durante el día, hermanos, nosotros guardamos muchas cosas en nuestro corazón. Dentro de ellas están las experiencias que vivimos a diario. A veces son positivas, a veces son negativas, y pues nuestro cerebro va haciendo va guardando o almacenando, y, y bueno, la experiencia de esta mañana debe ser que nuestro cerebro guarde, almacene la palabra del Señor. Eso debe ser como lo primero. Y hay algunos versículos que me gustaría que leamos hoy. Esta mañana hay varios versículos para leer. El primero es Job 23, versículo número 12. Job 23, versículo número 12. El siervo Job dijo en ese capítulo, en ese versículo, él dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Miren ustedes qué interesante. El énfasis ahí está en guardar. Dice, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. El Salmo 119, verso 11, también hace énfasis a ese concepto. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vean ustedes el poder de la palabra grabada en nuestra mente. Cuando nosotros guardamos palabra del Señor, entonces estamos preparados para vencer al pecado o
vencer los ataques del enemigo contra nosotros. También el apóstol Pedro escribió en 2 Pedro 3, versículos 1 y 2. El apóstol Pedro dijo: esta segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador para vuestros pecados, para vuestros apóstoles. Mire usted qué interesante, dice: para que tengáis memoria. Eh, Hay un libro que escribió Elena G. White que se llama El conflicto de los siglos. Ahí en la introducción, en los primeros párrafos de ese libro, dice que durante los primeros 25 siglos no hubo palabra escrita, todo se pasaba de generación en generación, es decir, había una capacidad mental para grabar, y entonces los conceptos, los mandamientos de Dios, el Padre lo pasaba al Hijo, el Hijo lo pasaba a su Hijo, y así iba de generación en generación. Pero después de los primeros 25 siglos, Dios tuvo que decirle a Moisés: Moisés, escribe, porque el hombre comenzó a tener serios problemas para recordar, para grabar. Eh, el pecado hizo también que el ser humano comenzara a olvidar. Sin embargo, el fuerte énfasis que la Biblia tiene es que nosotros grabemos, que recordemos. Y hay ciertos métodos educativos para que se puedan grabar las cosas. Y esta mañana vamos a estudiar algunas de ellas. En Deuteronomio 17, versículo 18 dice: entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Y Hechos 1:8 dice: pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos. Entonces, la Biblia evoca a ciertos aspectos que deben ser puestos en práctica. Por ejemplo, el que acabamos de leer en Deuteronomio dice: se va a escribir. Dios tuvo el cuidado de escribir la palabra del Señor para que nosotros no la olvidáramos. Y Hechos 1:8 habla acerca de que Dios iba a enviar, iba a dar el Espíritu Santo para que ayudara a cada uno de nosotros, para que en ese proceso no estemos solos. Y el Salmo 105, versículo 12 dice: cantadles salmos, hablad de todas sus maravillas. Aquí hay dos ideas bien importantes. Cantar es un medio de recordar la palabra del Señor, y hablar de sus obras también es otra forma. Así que, hermanos, vamos a ver el primer concepto esta mañana de cómo memorizar la palabra del Señor. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El primer aspecto importante para memorizar la palabra de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestro corazón es, hermanos, ser conscientes y pedir que el Espíritu Santo, cuando usted va a la palabra del Señor, pedir que el Espíritu Santo sea su guía, que sea el Espíritu Santo que ilumine su mente, no que le revele, porque estaríamos en otra área que no es, pero como ya está escrita, el Espíritu Santo puede iluminar nuestra mente y nuestro corazón, pero también el Espíritu Santo puede grabar en nuestra mente las palabras, y ahí está claro. Dice: Él les enseñará, pero también les ayudará a recordar. Esa declaración de Cristo, hermanos, debe llevarnos a pensar que hoy tenemos una obligación, y esa obligación es de llenarnos de la palabra de Dios, del mandamiento sagrado, porque usted no puede recordar algo que usted no hizo, o algo que usted no leyó, o algo que usted no experimentó, pero si usted vivió, tuvo una experiencia, entonces usted puede recordarlo. Por ejemplo, al día de ayer yo estaba manejando, y estaba haciendo como bajando una calle para ir para la iglesia, y un vehículo de la parte delantera frenó bruscamente,
y todos los carros que íbamos detrás tuvimos que frenar bruscamente y yo sentí como el carro en el que yo iba no se iba a detener, que iba a pegar en el carro de atrás, pero fue como una, un chispazo, algo rápido. Yo digo, Señor, líbrame. Y el carro pegó como unos brincos y se detuvo muy cerquita el que iba adelante. Y bueno, cuando llegué a la casa todavía venía pensando eso y hoy en la mañana cuando me desperté estaba pensando en eso. Digo, Señor, gracias porque usted me guardó. Bueno, hay cosas que usted vive y eso es lo que usted recuerda. Pero de lo que estamos hablando esta mañana es que cuando nosotros tenemos experiencia, comunión, acercamiento a la palabra del Señor y meditamos en ello, esa es nuestra experiencia. Entonces, eso es lo que vamos a estar recordando. Por eso, también el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo aplicamos esta declaración? Lea su Biblia mientras tiene acceso a la Biblia, mientras hay libertad, mientras nadie le está obstaculizando, léalo. Mientras hay oportunidad, almacenemos la palabra del Señor. También San Juan 5:39, el Señor Jesús decía, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Más adelantito en San Juan, Jesús dijo, ¿por qué es importante que nosotros tengamos ese acercamiento? Porque dice, y esta es la vida eterna, dice San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien ha enviado. Así que, hermanos, el primer puntito que estamos analizando es que necesitamos memorizar palabra del Señor. Pero ¿cómo memorizamos la palabra del Señor? Teniendo acercamiento. Los profesores, yo creo que aquí hay un grupo, un buen grupo de hermanas y hermanos que son profesores, siempre dicen que en la repetición está el aprendizaje, es decir, entre más usted lee la palabra del Señor, más graba la palabra. Usted puede decir, pero eso ya lo leí, vuélvalo a leer. Pero eso ya me lo sé, vuélvalo a leer, léalo con oración, pida al Espíritu Santo que le ayude a comprender, a percibir el mensaje que está ahí. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos memorizado. Por eso, el desafío diario de cada creyente es presentarse delante de Dios durante las primeras horas de cada día y llenar su mente de la palabra de Dios, meditando en ella durante el día para su propia inspiración y para testificar acerca de otros. El sabio Salomón escribió en el Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde tus mandamientos. El mismo Dios dijo en Éxodo 28, acuérdate, hablando del sábado, dice, acuérdate del día de reposo para santificar. La palabra clave ahí es recordar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos el privilegio, el honor, pero también la responsabilidad. No podemos ser descuidados en el aprendizaje de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros vayamos grabando la palabra del Señor en la medida que vayamos teniendo experiencia. Otra forma, vamos a la número 2, otra forma de grabar la palabra del Señor es cantando, es decir, que usted cante porciones de la palabra del Señor. La mayoría de los salmos que están en la Biblia son cantos que los salmistas entonaron y que quedaron ahí. Es importante, usted puede grabarse salmos completos cantándolos y no necesariamente si tienen una música, usted puede componer. Usted puede crear una música y de esa manera aprender. Así como usted canta cantos que ya están previamente preparados, usted puede preparar su propia música. El Salmos 34 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Miren ustedes qué interesante. En los cantos podemos
aprender porciones de la Biblia. También el Salmos 33:3 dice: cantad cántico nuevo, hacedle bien, tañendo con júbilo. Eso es muy importante. Efesios 5, versículo 19 dice: hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hoy, esta mañana, le voy a lanzar un desafío. ¿Qué le parece si este día usted prepara con alguna porción de la Biblia un canto, ¿verdad? Usted escriba, trate de acomodarlo, ya sea que haya una música y solo usted acomoda la letra, y trate de aprender así una porción de la palabra. Así que la primera es: ¿cuál es la primera forma de aprender la palabra del Señor? Bueno, memorizando, ¿verdad? Tratando de aprender porciones cuando usted va leyendo. La número 2 es cantando, es decir, dándole una música a lo que usted lee. Y la número 3 es muy importante: escribiendo la palabra del Señor. Así como cuando usted escribe una nota para que no se le olvide, así como cuando usted escribe cosas que va a hacer para que no se le olvide, de esa manera usted también puede grabar la palabra del Señor. Esta, esta, esta opción ayuda mucho a los predicadores. Los que predicamos, es bueno cuando leemos la Biblia ir poniendo notas. Tener una libretita y ahí va anotando usted las ideas que usted va percibiendo. Eso es muy importante. Y es bíblico. Por ejemplo, en Deuteronomio 17, 18, 19, la Biblia dice: y cuando te sientes sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y la leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar su palabra. Miren ustedes el énfasis: para guardar su palabra de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, no solo lo leían, sino que lo transcribían. Y así, dice, Dios esperaba que no olvidaran los principios de su ley. Entonces, repasemos: leyendo, escribiendo, cantando diariamente, podemos guardar la palabra viva de Dios en nuestros corazones. Y hay una última, y con esta quiero cerrar: hablar de la palabra de Dios. Otra manera de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es hablar de ella a otras personas. En mi caso personal, esa es la forma más fácil para mí de aprender las porciones de la Biblia. Cuando yo he leído y de repente estoy interactuando con alguien, entonces yo me acuerdo de esos versículos. Ah, sí, en tal lugar dice tal cosa, y entonces lo busco y ya inmediatamente se me van quedando grabados esos versículos. Y así dijo el profeta Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermanos, la bendición es más grande para el que comparte la palabra del Señor. Malaquías también tiene un consejo. Dice, entonces, miren, este consejo de Malaquías es bien interesante. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a los que temían a Jehová, hablaron cada uno, dice, a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Qué lindo. Dice ahí: los que temían a Jehová le hablaron a otro compañero. Hermanas y hermanos, nuestro cristianismo no tiene sentido si nosotros nos callamos, si nosotros no le contamos a nadie. ¿Y qué le va a contar usted? Háblele de su experiencia, hable de la palabra del Señor. A veces hay circunstancias en la vida de las personas y usted puede decir: ah, sí, hay una promesa en la palabra del Señor que dice así, así, así. Y entonces, hermano, ahí se cumple
esa promesa. Bueno, para finalizar, voy a leer Deuteronomios, capítulo 6, versículo 9, del 4 al 9, que es un principio en la Biblia. Dice, y estas son palabras de Jehová. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando, número 1 dice, estarán en tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las vas a atar como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Este versículo resume todo lo que hemos dicho, los principios que hemos estado estudiando esta mañana para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, leer la palabra del Señor, leerla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a grabarla. Número 2, hemos dicho que tenemos que reflexionar en la palabra del Señor, tenemos que escribir la palabra del Señor, tenemos que cantar la palabra del Señor, tenemos que hablar de la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, que te cumpla las palabras de la cita que leemos todos los días. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, a la oración y al estudio de la Escritura, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que les rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Van a anhelar la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Déjenme orar con ustedes esta mañana. Bendito Dios y Padre, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a memorizarla, a retenerla, y no solo para el crecimiento espiritual nuestro, sino, Señor, porque cada día necesitamos ser agentes de luz, necesitamos ejercer una influencia salvadora en la vida de otras personas, Señor, y la mejor manera es compartir promesas de tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces no le damos la importancia necesaria a grabar, a guardar tu palabra en nuestro corazón. A veces guardamos experiencias, guardamos cosas, situaciones negativas, problemas, situaciones, Señor, y eso es lo que anda en nuestra mente cada día. Pero esta mañana vamos a cambiar, Señor, ese concepto y esa forma. Vamos a poner lo primero en nuestra mente, palabra de Dios. Antes de comenzar el día, reflexionar en tu palabra y vamos a compartir con alguien más tu palabra. Bendiga este grupo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.